nadie está preocupado por lo que tú hagas, sino que todo el mundo está preocupado por lo que ellos mismos hacen. La confianza, al final, genera el hecho de no tener vergüenza mostrarte a ti mismo, ¿no? Sino querer exponerte y querer dar tu luz al mundo. Es importante no dar el primer paso, porque cuando tú das el primer paso es cuando realmente ves que lo que tu mente pensaba no era para tanto, ¿no? Una conversación no consiste en sentirte importante tú mismo, en hacerte sentir importante tú mismo, sino en hacer sentirle importante a la otra persona. Eso es lo que debes conseguir. Si tú haces sentir importante a la otra persona, ¿vale? Vas a caerle bien. Porque la otra persona se va a sentir escuchada, se va a sentir valorada, va a sentir que ha creado una conexión contigo y que ha dejado un buen impacto en ti. Es que mira qué punto en el que estamos, que el simple hecho de que te salude a alguien ya te sorprende, tío. Me parece, no sé, increíble. O sea, que estando en pleno 2024, que el simple hecho de que nos saluda alguien nos sorprenda, hostia, dice mucho de la sociedad que estamos creando, ¿no? Totalmente. Las personas cuando se van a morir, cuando están al borde de la muerte, ahí es cuando se dan cuenta de lo que realmente les importa. No les importa los seguidores de Instagram, no les importa el coche que tienen, no les importa la casa. Lo que realmente les importa es que su gente más cercana, su familia, sus amigos de toda la vida estén con ellos en ese momento. Muy buenas a todos. Hoy vamos a tratar un tema que ha generado bastante polémica estos últimos años y son los piropos o los cumplidos. Hablaremos sobre la vergüenza y cómo nos limita nuestro día a día y hablaremos también sobre el miedo a sentirnos rechazados. Y qué mejor que con alguien que ha marcado, o sea, que ha impulsado su marca personal piropeando o haciendo cumplidos a la gente o, como él dice, sacando sonrisas. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Un placer estar aquí contigo ayer. Lo primero, agradecerte que hayas venido. Hostia, has cogido en los últimos meses un recorrido en las redes sociales haciendo algo que hasta ahora yo no había visto. Y felicitarte por ello, tío. Hostia, que seas capaz de decir o transmitir a la gente esas buenas vibras, ¿no? Eso que nadie o muy poca gente se atreve a hacer hoy en día en la calle, y menos grabándolo. Así que te felicito por ello. Nada, me gustaría empezar un poquito, pues conociéndote un poquito más a fondo, de dónde vienes, pues a qué te dedicas, si haces algo más fuera de las redes, y luego un poquito meternos ya en tema piropos, cumplidos, etcétera, que viene calentito el tema. Sí, se ven cositas calientes. Bueno, pues mi nombre es Pablo, tengo 23 años y he trabajado en múltiples cosas, sobre todo en el sector comercial, que es donde me curtí, porque sí que es cierto que yo antes, siempre a lo largo de toda mi adolescencia, he sido una persona súper vergonzosa, súper miedosa, con pánico a ser el centro de atención, con pánico a hablar a desconocidos, con pánico a mostrarse, y a través del sector comercial pues fui perdiendo poquito a poco ese miedo, esa timidez, pero sí que es cierto que más allá de lo laboral no conseguía crear nuevas relaciones, no conseguía romper el hielo, y eso sentía que me seguía pues reteniendo, frenando en mi vida, ¿no? Entonces, a los 23 años, prácticamente recién cumplidos, decidí cambiarlo de una vez por todas, decidí eliminar mi miedo al rechazo, mi miedo a la crítica y empezar pues a mostrarme al mundo, a exponerme delante de personas desconocidas para poder pues ser más libre y sentirme con esa capacidad de tener la libertad de querer hacer lo que yo quiera, sin que el miedo me paralice. Es curioso, ¿no? Como, hostia, una persona vergonzosa y empezaste como comercial, ¿no? Que es un trabajo de cara al público donde tienes que socializar, tratar de convencer a la gente, etcétera. ¿Cómo de difícil se hace un trabajo así para una persona vergonzosa al principio? Buah. Era un infierno. Yo recuerdo abrir puertas, porque era puerta a puerta, ¿no? Y ponerme rojo como un semáforo ahí enfrente del desconocido. Sí, porque te entra ese pensamiento dominante que tienes en aquel entonces de miedo pues a lo que puedan opinar los demás, y como que de alguna forma se expresa, ¿no? Esa ansiedad que siente una persona. A mí, en mi caso, se expresaba a través de la ruborización, pero puede ser a través del tartamudeo, a través del tembleque, a través de la sudoración de las manos,
todo eso son muestras de ansiedad que tiene la persona por ese miedo a la crítica. Entonces, en un principio sí que es cierto que se me hacía un infierno y sí que poco a poco se va pues moldeando un poquito y haciéndose un poquito más cómodo, ¿no? Pero sí que es cierto que si no lo llevas y lo extrapolas a todos los puntos de tu vida, una vez sales del trabajo, vuelves a ser esa persona tímida y vergonzosa. Entonces yo sentía eso, que salía del trabajo y volvía a tener pues esa limitación de poder y esa incapacidad de abrirme a las personas. ¿Tú crees que realmente la otra persona con la que estás interactuando capta esa vergüenza, ese nerviosismo a la hora de comunicarte con ellos? ¿O es algo que realmente pensamos nosotros en nuestro interior y que no se percibe tanto? No, por completo se nota. Se nota. A mí, personalmente, se me notaba de manera descarada, ¿no? Porque es la ruboración de la cara, al final la gente te mira la cara. Pero hay otras cuestiones, como puede ser la sudoración de las manos, que no puede ser, no es tan visible de manera visual, ¿no? No se ve tanto, pero sí que se nota, se siente en el ambiente. De hecho, las personas, muchas ocasiones somos como espejos. Si tú ahora mismo te sientes incómodo hablando conmigo, yo lo voy a notar, lo voy a percibir de manera intrínseca, subconsciente, lo voy a notar. Entonces, va más allá de lo visual, va más en cuanto a la energía que transmites, ¿no? En esta vida todo son vibraciones y Totalmente. si sientes vergüenza, si sientes miedo a que descubran algo que estás tratando de ocultar, vas a desprender esa vibración y la otra persona va a captarla. ¿Tú crees que realmente se debería? Está claro que nosotros, para intentar superar esa vergüenza, etcétera, tenemos que hacer un trabajo interno. Pero me gustaría también comentar que es importante que cuando se nos den situaciones en las que percibamos que la persona con la que estamos tratando siente vergüenza, tratar de facilitar esa conversación, ¿no? No sé qué puede hacer la otra persona o qué consejos podemos dar a la gente para cuando viva situaciones así. O sea, te estoy poniendo en el otro lado de la barrera, ¿no? Yo como soy una persona a la que viene un comercial, como eras tú en tu caso, ¿qué puedo hacer yo para que tú, como persona, te sientas un poquito más cómoda y no sientas esa vergüenza para tratar de tener una conversación más fluida? Lo mejor que se puede hacer es identificarlo, decirle, hey tío, no pasa nada, ¿sabes? Porque mucha gente se cree que va a ser el fin del mundo una vez ya empieza a tartamudear o empieza a ruborizarse o empieza a sudarle las manos. Se cree que es el fin del mundo y que ya todo el mundo le va a juzgar y le va a pensar mal sobre ellos, pero para nada es así, para nada es así. No tiene toda la importancia que una persona puede percibir, ¿no? La persona que se siente o que está en esa situación. Entonces, lo mejor que puede hacer la otra persona en el otro lado de la balanza es identificar ese problema y decirle, hey, no pasa nada, ¿vale? Todos hemos pasado por ahí o hemos tenido ese miedo, simplemente exponte a ello más a menudo y elimínalo afrontando ese miedo. Es lo mejor que puedo hacer, identificarlo. Y lo mejor que puede hacer una persona misma es, en el caso de que se ponga nervioso porque se está poniendo a nuevas situaciones, es identificar el hecho de que se está nervioso. Porque ¿quién no ha estado nervioso alguna vez en su vida? ¿Quién no se ha puesto nervioso a la hora de hacer algo nuevo? Es algo natural que le pasa a completamente todo el mundo, ¿no? Y le va a pasar, o sea, no es algo que aunque una persona aprenda, yo creo, vamos, aunque una persona aprenda a socializar, a comunicarse con la gente, a quitar esa vergüenza o parte de vergüenza que ha tenido hasta entonces, siempre van a haber situaciones que hagan que esa persona sienta vergüenza, ¿no? Es algo que puedes mejorar, pero nunca lo vas a quitar al completo, ¿no? ¿La vergüenza nos limita o nos protege? O ambas cosas, depende de la situación. Pues muy buena pregunta, porque sí que es cierto que la vergüenza que la genera, nuestras emociones, ¿no? Somos seres emocionales y nuestras emociones están diseñadas en sí para la supervivencia, para sobrevivir. Entonces, supuestamente sí que están diseñadas para protegernos, ¿no? De pues los peligros del mundo, pero sí que nuestras emociones están diseñadas en base a una época cavernícola,
¿vale? En base a aquel hombre de las cuevas que vivía en un grupo de 30 personas, rodeado de animales, de bestias, que salía a cazar. Entonces, esas emociones están diseñadas en esa época y no se han acostumbrado a la época actual donde somos pues, 8 billones de personas y nadie está preocupado por lo que tú hagas, sino que todo el mundo está preocupado por lo que ellos mismos hacen. Y que si te equivocas, si fallas, no pasa nada porque tienes otras 7.999.000 personas con las que entablar una conversación nueva y con las que volver a intentarlo, ¿no? ¿Por qué sentimos vergüenza? ¿Cuál es dirías, según tu experiencia, cuál es la principal razón por la que la gente siente vergüenza? Pues la vergüenza, sobre todo, está generada por no aceptarte a ti mismo o no gustarte a ti mismo. O sea, si tú te gustas a ti mismo... ¿Autoconfianza? ¿Tiene relación? Eso son los polos opuestos un poco. La confianza, al final, genera el hecho de no tener vergüenza a mostrarte a ti mismo, ¿no? Sino querer exponerte y querer dar tu luz al mundo. Querer ayudar a los demás. Si tú sabes que le vas a hacer bien al otro y tienes esa confianza en ti de que, tío, te puedo ayudar, te puedo dar mis conocimientos, pues lo vas a hacer, ¿no? Porque tienes esa confianza interna de decir, puedo hacerlo. En cambio, si sientes vergüenza, es porque no te sientes con esa confianza interna. Y de hecho, la autoconfianza es el mayor pasivo, que esto quiere decir que es el mayor problema que tienen las personas. El no tener confianza, porque la confianza se siente. Si una persona tiene confianza, tú lo vas a sentir. Se siente, se nota, se transmite. Sí. Lo que está ahora tan de moda, el aura, ¿no? Es lo que transmite la persona. Entonces, sí que ganar confianza en uno mismo es la mejor inversión que puede hacer cualquier persona. Y quizá también un poquito por el miedo al qué dirán, ¿no? O sea, un poquito al tener en cuenta demasiado lo que la gente pueda opinar por lo que está ocurriendo, por lo que vas a hacer, ¿no? Y eso al final, el tener ese pensamiento de, hostia, si hago esto, este tío va a pensar que esto, va a pensar lo otro, porque yo creo que si realmente no te paras a pensar lo que la gente opina, dejaría un poquito más de darte vergüenza ciertas cosas, ¿no? Exacto. Y quizás también un poquito el miedo a ser rechazado, ¿no? Que eso va mucho con lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es el socializar, etcétera. ¿Qué es lo que provoca? O sea, ¿tú crees que es cuestión de educación o es cuestión de algo cultural? ¿O qué es lo que provoca que en una misma familia una persona sea vergonzosa y otra persona todo lo contrario? Dos hermanos, porque hay muchos casos, ¿no? Donde uno es un sinvergüenza y el otro es súper tímido. O sea, ¿qué es lo que provoca esa diferencia de personalidades? Pues es una muy buena cuestión. En general, ¿vale? Nosotros mismos somos el conjunto de hábitos que tenemos en el día a día. Entonces, el hecho de que una persona sea vergonzosa y otra no, sobre todo es por las experiencias que ha vivido, pero también por las acciones que hace en su día a día. Todas las pequeñas acciones, pequeñas decisiones que hace, le van pues ganando o aumentando su confianza o disminuyendo. Será. Entonces, sobre todo diría que es eso, ¿no? Todo lo que en el día a día hace una persona le impulsa a ganar confianza o le resta. Exactamente. Se trabaja, ¿no? Te quiero decir, igual que la autoconfianza se trabaja, la vergüenza también se trabaja. Yo creo que es un proceso, ¿no? Que todo el mundo sentimos vergüenza, ¿no? Lo que pasa que hay gente que, pues, ha experimentado más, como tú dices, ¿no? Y ha sabido, pues, anteponer sus prioridades a dejar de hacerlas por el hecho de sentir vergüenza, ¿no? ¿Tú crees que con cierto proceso hasta el más tímido puede llegar a quitar la vergüenza que le limita? Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo he sido, de hecho, he sido esa persona, ¿sabes? He sido esa persona, el más tímido de la clase, el más tímido de mis amigos, el que se alejaba de su grupo,
o se alejaba de esas personas desconocidas, ¿no? El que empezaba a susurrar cuando alguien que le imponía pasaba por cerca suyo, el que agachaba la cabeza y se escondía la cara cuando le miraba a una chica. He sido esa persona. Entonces, si yo he podido hacerlo, estoy seguro de que cualquier otra persona puede hacerlo. ¿Por qué? Porque he pasado por todos los niveles de ansiedad. O sea, me conozco todos. Del más punto más abajo, que digas tú, no puedo ni salir a la calle del miedo que me da cruzarme con una persona, hasta el punto de ahora donde puedo exponerme delante de 50 personas y continúo. ¿Cuál es el truco para empezar a ser menos vergonzoso? O sea, ¿cuáles son los pasos que recomiendas tú dar a alguien en esta situación? Pues lo primordial, y esto es, o sea, es el pilar fundamental, es detectar qué te da miedo y afrontarlo. Vale. Si afrontas tus miedos y te das cuenta, empiezas a ser consciente de que todo lo que tu mente te pinta, ese cuadro que te dice que al otro lado de hacer esa acción todo va a salir mal, pero tú lo haces y te das cuenta de que no era así, de que tu mente simplemente trataba de protegerte y te pintaba el peor cuadro posible dentro de todas las situaciones para protegerte, ¿no? Para que tú no hagas eso y no te expongas ante ese peligro. Si tú das cuenta que ese cuadro era mentira y que eran puras ilusiones que te generaba tu cerebro y que al hacer esa acción te sientes mejor contigo mismo, te sientes bien, te sientes más confiado y no solo eso, sino que el resultado es positivo, ahí tienes todo lo que buscas al otro lado del miedo. Es importante no dar el primer paso, porque cuando tú das el primer paso es cuando realmente ves que lo que tu mente pensaba no era para tanto, ¿no? O sea, yo creo que no te das cuenta realmente hasta que lo intentas. Y cuando lo has intentado una vez y te has dado cuenta que no es para tanto, lo vuelves a hacer y con más confianza y vuelves y te atreves a relacionarte con este, con el otro. Pero yo creo que es eso, ¿no? La clave igual, es intentarlo, es empezar, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa barrera y por no cruzarla ni siquiera lo intentamos. Yo creo que el primer pasito es el que más te va a ayudar de cara a un futuro, ¿no? Sí, muy buena reflexión. De hecho, hay una frase que dice, piensa en grande pero empieza en pequeño, ¿no? Empieza con un pequeño pasito. Entonces, lo más recomendable es eso, empezar poco a poco con el objetivo de, oye, perder la vergüenza, pero sí que paso a paso, ¿no? Ir poco a poco avanzando y de manera fragmentada. Y de hecho es como en el gimnasio. Tú en el gimnasio no empiezas a ir al gimnasio y empiezas con 100 kilos en press banca, ¿no? Sino que vas día tras día tras día. Empiezas un poquito, coges la técnica, vas cogiendo un poquito la técnica de, vale, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el movimiento? Lo bajo hasta el pecho, lo subo, vale. Ahora ya puedo ir empezando a subir peso de 5 en 5 hasta que un día, ¿qué pasa? Llegas a esos 100 kilos, tiras el PR y lo consigues. Exactamente. Y parece que ha sido ayer, ¿no? Cuando estabas levantando 20, 30 kilos y lo que tú dices, tío, hay que tener, lo primero, ganas, ¿no? De querer cambiarlo, identificar el miedo, como dices tú, y dar el pasito. A mí me gusta mucho un reel que subiste tú hace poco, donde empiezas primero, oye, un buenos días, luego, oye, un qué tal estás, oye, me gusta mucho tal, cosas cada vez más atrevidas, que son detalles, son chorradas, son 10 segundos, pero que te hacen aprender, tío, porque sí que es verdad que la gente está muy acostumbrada a socializar de fiesta bajo los efectos del alcohol y tal, pero realmente cuando aprendes a relacionarte, a socializar y a quitar la vergüenza es fuera de esos círculos, ¿sabes? Un día a día, un martes a las 3 de la tarde paseando de camino al curro y pararte a decirle al joven que viene que te gusta mucho su bicicleta, ¿sabes? Son detalles que tenemos que ir practicando, ¿no? Poquito a poco y pues eso, intentarlo lo primero, ¿no? ¿Hay alguna experiencia personal? Porque tú pasaste de ser una persona muy vergonzosa a todo lo contrario, ¿no? ¿Hay alguna experiencia personal que te hizo cambiar el clic y dijiste, esto tengo que empezar a cambiar porque yo no puedo seguir así?
Pues sí, hubo algo muy concreto que me hizo ser consciente del mundo que yo como persona introvertida estaba impulsando, estaba creando, ¿no? Y fue que viajar a Tailandia, a una ciudad que se llama Pattaya, ¿vale? Ujú. Donde vivía en un edificio de 50 plantas en el cual la gente era súper, súper callada. No te miraba a los ojos, le saludabas y no te decían nada. Era como un mundo muy oscuro. O sea, yo me di Hmm, cuenta que eso era un mundo muy oscuro en el cual yo no quería vivir y el cual yo estaba fomentando con mi personalidad de claro. no ser más abierto, ¿no? Pero cuesta quizá un poquito más, ¿no? O sea, cuando el entorno es así, a mí me costaría un poco, o sea, no es lo mismo ser agradable con gente que miras y te sonríe, con gente que te saluda, etcétera, que en un entorno donde la gente directamente ni te mira a los ojos, ¿no? Hmm. En tu caso, eso fue lo que te hizo pensar, o sea, yo no quiero esto para mi vida, esto hay que cambiarlo, no cuesta nada eh, pues regalar una sonrisa a alguien en un determinado momento cuando lo necesita, ¿no? Y probablemente esos detalles hacen que le cambie el día a esa persona, ¿no? ¿Cómo conseguiste o cómo hiciste tú para darle la vuelta a la tortilla en ese momento? Pues todo es cuestión, todo en esta vida son decisiones y todo es cuestión de decidirlo y proponérselo. Sí que es cierto que a mí me costó una barbaridad al principio. Me pasaba horas dando vueltas, tratando de hacerlo, ¿no? De dar ese primer cumplido, romper esa primera barrera mental. Pero sí que si día tras día cumples con algo, un paso procesable que puedes cumplir todos los días, al final, la información repetida a lo largo del tiempo es lo que te cambia la vida, ¿no? Si tú entrenas tu mente diariamente durante 50, 90 días para tener ese control emocional de decir, aunque mis emociones me digan X, yo voy a hacer Y, porque sé que es lo que me impulsa hacia donde quiero ir y hacia perder ese miedo a la crítica, si tú haces eso, puedes conseguir cualquier cosa independientemente del entorno. Me gusta y me gusta también que tú has aprovechado ese cambio que has pegado para poder ayudar a la gente que ha vivido situaciones parecidas a la tuya, ¿no? ¿Realmente la gente aprende en tus asesoramientos a quitar la vergüenza? Cuéntanos un poquito cómo son tus asesorías. Por supuesto. Pues justamente ayer tenía una llamada con un chico que está en mis asesorías, el cual no sentía ese miedo a romper el hielo, ¿no? Ese miedo a dar ese primer paso, que es lo que más cuesta realmente. Es como un avión gasta el 80% de su depósito en despegar. Pues las personas en muchas ocasiones somos parecidas, ¿no? Nos cuesta dar ese primer paso de empezar ese proyecto, empezar a dar ese cambio físico, empezar pues a dar cumplidos, a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo de la consistencia, el cual nos hace ser consistentes con nuestra rutina diaria, ¿no? Entonces tenemos que llegar a tal punto negativo, a tal punto, tenemos que estar en tal pozo de darnos cuenta y decir, esto lo tenemos que cambiar sí o sí, porque me duele más quedarme en el punto en el que estoy que cambiarlo. Lo que se dice tocar fondo, ¿no? Eso es tocar fondo. En cuanto a lo de las asesorías, que te venía comentando, este chico ha pasado de no hablar con nadie, ¿vale? A dar 20 cumplidos al día, que le respondan 16 y le saque una sonrisa 16 que me dijo ayer. También está hablando con chicas, que es algo que también nos cuesta mucho, el hecho de lo que tú dices, ¿no? El socializar no con más sangre que alcohol, con más alcohol que sangre, sino al revés. Es lo que más les cuesta a la gente porque la gente trata de Exactamente. eludir la realidad de que tiene miedo a hablar con una chica a través del alcohol y perder esa vergüenza a través del alcohol, ¿no? Pero cuando el alcohol termina su efecto, vuelve a la misma realidad de siempre en la cual se ve incapaz de hablar con esa chica. Entonces, este chico ha pasado, pues, a hablar con desconocidos, a hablar con chicas, a exponerse en público también, porque sí, exponernos en público y hablar delante de un grupo de personas te va a ayudar a que tú estés cómodo en cualquier tipo de conversación. Si tú eres capaz de hablar delante de un grupo de personas, hablar delante de una persona te va a parecer súper fácil. Vale, relacionado con todo esto que estamos hablando, ¿no? De socializar, perder la vergüenza, etcétera, un tipo de contenido que es el que te ha hecho a ti subir en las redes sociales es
dar cumplidos, ¿no? Regalar cumplidos a la gente o piropear, como se conoce muchas veces. ¿Qué son los piropos para ti? O sea, primero me gustaría que me definas para ti qué es un cumplido, ¿no? Antes de empezar, porque la gente hoy en día está asociando mucho el piropo con, pues, el típico comentario sexista que se le hace a una mujer, y no tiene por qué ser así. Un cumplido no tiene por qué tener una intención de embaucar o de meter fichas a alguien, ¿no? Así que para ti, ¿tú cómo definirías un piropo o un cumplido? Muy buena pregunta, porque sí que es cierto que cuando tú escuchas la palabra piropo, probablemente se te vendrá a la mente típico obrero, ¿no? Que pasa una señora por delante Eso es lo que estamos acostumbrados. y le da un piropo y la señora se molesta, no le gusta. Pues típico, un poquito movimiento que ha impulsado un poquito la izquierda, ¿no? Pues ese feminismo, que a ver, que sí que es cierto que podría pasar o puede pasar actualmente, pero no es todo, no es un piropo, no, Exactamente. todo un piropo no es eso, ¿vale? Un piropo sí que es algo que se hace como forma de coqueteo con una persona, ¿vale? Y luego están los cumplidos, que lo veníamos hablando antes de empezar el podcast, que es algo que lo que haces es admirar pues, la belleza, el estilo o cualquier otro aspecto de la otra persona de forma amigable y en forma de admiración, ¿no? Y con todo el buen rollo del mundo. Entonces, yo lo diferenciaría en esos aspectos, ¿no? El piropo es más para el coqueteo, probablemente a través de, pues si quieres seducir a una chica, pues a través de los cumplidos, piropearla, pues puedes crear ese... Lo bueno que tienen los cumplidos, ¿vale? Es que cuando tú das un cumplido a una persona, intrínsecamente la otra persona se siente en deuda. ¿Por qué? Porque hay un sesgo de la reciprocidad por el cual nos sentimos movidos las personas, ¿no? A través de la cual si yo hago algo por ti que te ayuda o que te alegra, tú vas a sentirte en deuda conmigo de pues devolverme esa ayuda, ¿no? Y el cumplido es la mejor forma que he encontrado personalmente de romper el hielo con cualquier persona. Por esto mismo, ¿no? Porque metes una muy buena energía en la conversación a través de pues, dar positividad a la otra persona. Y porque la gente no está acostumbrada a que... Directamente no están acostumbradas a que venga un desconocido y les diga cualquier cosa. Pero si encima recibe palabras bonitas de esa persona, todavía choca un poquito más, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cualquier... o sea, estamos más acostumbrados y no pasa nada si alguien te escribe a través de redes sociales, una persona desconocida, y luego cuando ocurre en la calle nos choca tanto, nos dice, oye, cuidado, ¿sabes? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque la gente tiende a ir a lo fácil, ¿no? Lo sencillo, que es más fácil. Hablar a una chica que te parece atractiva cara a cara o escribirla un mensajito después. Sin duda un mensajito. Eso es, tus emociones te incitan a hacerlo más fácil, ¿no? Porque el cerebro, pues, tiende a ser perezoso, tiende a ser vago. Y lo que más fácil sea, por ahí tira. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que la gratificación instantánea, ¿no? Es lo peor o sea, el camino hacia el cielo que se dice se ve como el camino al infierno y el camino hacia el infierno se ve como el camino hacia el cielo. Esta Exactamente. frase, ¿qué quiere decir? Que el camino estrecho, el camino más difícil, normalmente es el mejor. Y es el que más te hace avanzar. Entonces, ¿por qué nos parece raro saludar a una persona en la calle? Porque no lo hace nadie por completo. Miedo, ¿vale? La gente vive con un miedo absoluto de hablar a un desconocido, darle un cumplido, porque sí que es cierto que esto se llama metástasis social dinámica, ¿vale? Vivimos, imagínate una balanza, un peso, vivimos en una balanza constante de forma que nos protegemos de lo desconocido, pero sí que es cierto que buscamos socializar de alguna forma, ¿no? A través de otros conocidos o a través de que nos presenten a otras personas, pero de manera directa, ¿no? De decir, veo a un desconocido, quiero hablar con él, es como que nos cuesta un poco más por esas emociones. Entonces, lo fácil es hablar por Instagram, simplemente un mensajito y ya está, que es una muy buena herramienta, ¿no? Pero sí que es cierto que es la que hace todo el mundo, entonces no te vas a diferenciar, vas a ser uno más entre todas las opciones
que tiene esa persona. Así que la forma más fácil y más valiente, sobre todo, y que más te va a ayudar de conocer a esa persona realmente, es de manera directa hablarla por la calle según la veas y tener ese valor, esa confianza en ti mismo de que pase lo que pase, todo va a estar bien, porque no es el resultado, es las acciones, es el proceso, es la confianza que ganas. ¿Tú crees que está claro que marca más que te venga alguien por la calle a decirte cualquier cosa o saludarte o lo que sea que te escriban por el Instagram? Pero ¿tú crees que la mayoría de las veces se recibe como algo positivo o asusta un poquito? Ujú. Pues todo depende, ¿vale? Todo depende. Sí que es cierto que dentro de la comunicación hay tres pilares, que es la comunicación no verbal, que es lo que es el mayor porcentaje de todos. Al final, cuando el cuerpo habla, la voz susurra, la voz no se escucha. Yo te puedo decir algo, una cosa positiva, pero luego mi cara, si la veo, si tengo las cejas, pues así, ¿no? Con el Choca ceño un poco. fruncido y demás, es como que se contradice y Exactamente. tú personalmente dirías, Aquí algo raro este hay. verdaderamente no me quería decir eso. Entonces, sí que el lenguaje no verbal es más del 80% de toda la conversación. Entonces, si tienes un buen lenguaje verbal, una buena presencia, lo que hablábamos antes, se va a recibir mucho mejor que si no lo tienes. Y si te sientes nervioso y si te sientes con vergüenza. Entonces, todo depende de eso, ¿no? El lenguaje no verbal, la tonalidad y luego sí que lo que ya dices. Pero debes trabajar primero ese lenguaje no verbal, esa tonalidad también, para que el resultado sea lo más positivo posible. ¿Tú crees que depende, o sea, cómo reciba alguien el mensaje depende de la educación? ¿Es algo cultural o es algo que depende del momento? Porque claro, yo Ujú. puedo ser el tío más amable que si me pillas en un momento de cabreo y me dices algo, igual digo, ¿este qué? Ya me está... que es problema mío por la situación en la que estoy, pero depende un poquito de qué, de la educación que se le haya dado a esa persona, de la cultura, de pues el momento, si le pilles más cabreado o menos. Ujú. ¿Qué es lo que más peso tiene a la hora de recibir positivamente un mensaje o negativamente? Pues sí que puede ser algo puntual, como tú bien dices, que tiene un mal día, que le ha pasado algo malo, o que está pasando por una mala época, o puede ser algo más de valores, ¿no? De principios. Sí que esos dos pilares son los que más pueden influir en la persona. Obviamente, si es una persona que tiene unos valores que vibran energía negativa constante, pues al final es difícil. O sea, al final las personas damos lo que somos, ¿vale? Lo que somos es lo que damos. Entonces, si tú recibes positividad, o si a ti te doy positividad, es porque tengo o sea, se llama salud mental, ¿no? Tengo una salud mental Sí, y sí, sí. vibro en energía positiva. En cambio, si la persona, si tú o otra persona me recibe con energía negativa cuando yo le he dado positividad, ¿no? Probablemente sea porque está en un estado mental negativo y es algo que esa persona tiene esa mochila y que puede cambiar, pero que, pues eso, tiene que pasar por el proceso, ¿no? Yo probablemente si me... O sea, te lo digo completamente. Yo antes de este cambio o bastante antes, era un desgraciado. O sea, era una persona que eso, que le saludaban y que no sonreía, que trataba como de ir todo el rato, iba todo el rato por la calle con cara seria, no sonreía nada, me costaba mucho sonreír, me costaba mucho ser positivo, me costaba mucho ser agradable. No lo hacía, ¿no? Porque estaba en ese estado mental de negatividad, de vergüenza interna, de no sentirme orgulloso conmigo mismo, de no querer mostrarme al mundo. Entonces, todo cuestión de uno mismo. No es todo, o sea, al final, uno mismo es lo que es quien define quién quiere ser, ¿no? Pero todo se basa en sus pensamientos. Lo que piensas luego existes. Tus pensamientos definen tu existencia. Entonces, debes estar en un estado mental positivo, en esa buena vibra, para poder recibir y dar esa buena vibra en consecuencia, ¿no? Es que es todo tan de cogerlo con pinzas porque la misma frase en una época diferente, en un contexto diferente o en un entorno diferente puede
sentarte o muy bien o muy mal. La misma frase, ¿eh? Con la misma tonalidad y la misma cara. Entonces, está claro que es un trabajo interior que tiene que hacer cada uno y pues a partir de ahí darte cuenta de que, hostia, que una persona te esté diciendo que que tu chaqueta está bonita, por muy mal que estés, en qué momento te pasa por la cabeza que eso es algo malo, ¿no? Yo creo que a mí nunca me ha sentado mal que me digan guapo, que me digan qué zapatillas más bonitas tienes, o en tu caso, ¿tú has tenido alguna vez esa sensación de, hostia, ¿por qué este tío, por qué esta tía me dice algo? En plan, ¿a ti te ha sentado mal alguna vez un piropo? A mí personalmente A mí no. tampoco, es que a mí me hace ilusión y todo, o sea, Sí. aunque sea quien sea una chica que me guste o sea una señora de 65 años que me diga hola guapo, prefiero que me diga hola guapo a que me diga hola. A mí personalmente, no sé si es por mi ego o por qué, pero no sé, tío, son palabras que no estamos acostumbrados, tío, a mí me sacan una sonrisa realmente. Exacto, es lo que tú has dicho, no estamos acostumbrados a algo único. Y de hecho es algo positivo y único, esas dos cosas. Por eso es tan impactante a día de hoy un cumplido, porque no te lo da nadie. Yo recuerdo 2 cumplidos que me hayan dado en toda mi vida y aún los tengo ahí en la memoria y cada vez que los recuerdo me sacan una sonrisa. Exactamente. Entonces, es algo que te alegra, ¿no? Y te hace ver, te dice, wow, la gente me percibe de esta forma. ¿Y qué opinas de...? Porque hay mucha gente que, bueno, digo yo, habrá mucha gente que opine que me parece muy bien lo que tú opines, pero si yo no te he pedido la opinión, si yo no te he preguntado, ¿por qué me estás contando algo que yo no quiero saber? ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir a la gente que opina de esta manera? Bueno, al final no puedes... La gente trata de controlar cosas que no puede. Trata de tener el control absoluto de todo, pero tú no puedes controlar lo que las otras personas te digan, te hagan. Solamente puedes controlar tu reacción, cómo reacciones a esas situaciones. Y si la reacción tuya es de este tío que me tiene que decir a mí, yo, no sé, reacción negativa, ¿no? Internamente te sienta de forma negativa. Al único que le hace daño es a ti mismo. Entonces, tienes que pensar eso, que si tú piensas negativamente de cualquier persona, al único que te haces daño es a ti mismo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos solamente los puedes escuchar tú. Independientemente de que la persona no, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo las dos opiniones, porque hay gente que directamente o sea, no le sienta bien socializar, pues que venga alguien a opinar sobre algo de su vida en X momento, puede llegar a entender que, pues que no te haga gracia, pero de ahí a molestarte o a tomártelo como una ofensa, eso es algo más, es algo que me cuesta más entender, ¿no? ¿Cómo puedes pasar de una palabra que realmente el 90%, el 95% de la gente se sentiría orgullosa de escuchar, cómo eso puede hacer que te lo tomes de manera negativa, ¿no? Eso sí que es algo que me cuesta más creer, o sea, que me cuesta entender. Sí. De todas formas, es algo que a mí hasta a día de hoy no me ha pasado. O sea, no vamos a meter aquí a la gente ese miedo porque no es algo que pase. No es algo que pase en el día a día. Puede pasarte igual alguna vez, pero debes ser consciente de que es cosa suya. Es problema suyo. Si reacciona negativamente es problema suyo y es algo que esa Ya, misma pero, persona tiene que hacer ese trabajo. ya, pero esa persona diría, ya, pero es que si tú a mí no me hubieras dicho nada, yo no hubiera reaccionado de ninguna manera, ni bien ni mal. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿A qué te refieres? O sea, yo, aunque me digas algo bonito, si me lo tomo a mal, claro, es mi problema por tomármelo a mal porque me has dicho algo bonito. Pero claro, si tú no me hubieras dicho nada, ni me lo tomo a mal ni me lo tomo a bien. Entonces acaban culpándote por ello. Ujú. Sí, la gente vive en un estado de víctima muchas veces, en el cual son víctimas o sea, se sienten víctimas del entorno. Pero esa mentalidad es la peor que existe, el hecho de... Porque si tú estás en un estado de víctima, de que las otras personas pueden definir tu vida, al final, ¿qué tienes? Ya.
falta de control, ¿no? Tienes falta de control. En cambio, si tú tú entras en un estado de autocontrol, de responsabilidad absoluta, de que cualquier cosa que te suceda es responsabilidad tuya, y tienes entras en un estado de autocontrol y decir, vale, ¿qué podría haber hecho mejor para que esta situación se diera, en vez de darse así, se diese de esta otra forma que era como yo hubiese querido? Entonces, en ese caso, probablemente esa persona viva en un estado mental de victimismo, ¿no? Es decir, la gente, mi destino ya está planeado, toda la gente define mi destino joder. y yo simplemente voy como una rama en el mar, moldeado por las mareas, ¿no? Y termino en la playa en la que me lleve la marea. O sea, entonces, en tu caso personal, normalmente la gente te dice, oye, gracias, tío, tú también, muy bien, muchas gracias, en vez de responderte con malas caras, etcétera, ¿no? Ujú. Hay de todo, hay de todo. Sí que hay gente que se queda pensando, ¿quién es este tío? ¿Sabes? ¿De qué le conozco? Sí, porque automáticamente la gente tiende a pensar que le conoces, ¿no? Porque Exacto. como no es habitual que un desconocido te salude, dices, hostia, pues este igual le conozco y yo no me acuerdo realmente de que le conozco, ¿no? Claro, si es un cumplido puntual de que vas pasando y le das un cumplido, muchas veces pasa eso, otras veces pasa que reacciona muy bien. Ayer mismo le di un cumplido a un chico que tenía muy buen estilo por la calle, le dije, oye, tío, tienes un estilazo, ¿sabes? Y el tío, gracias, brother. Y eso se te queda ahí y se te queda ya grabado en la mente. Las personas que te reaccionan negativamente son el 1% y ni te acuerdas de ellos. Con todas las otras personas que te han reaccionado positivamente y a las cuales les has sacado una sonrisa, es lo que más recuerda y lo que más internamente te llena. Y no solo eso, sino el hecho de que tú saber que estás haciendo bien al mundo, que estás dando luz y que estás alegrando el día a las personas. Claro, porque eso es al final lo que te llevas, ¿no? O sea, la persona que recibe el cumplido le alegras el día, pero a ti saber que estás haciendo alegrarse a la gente también interiormente te tiene que llenar, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y al final ese es el motivo por el que supongo que sigues diciendo lo que piensas, ¿no? ¿En qué momento? Porque claro, puedes pasar de... O sea, yo entiendo que perfectamente... O sea, tiene que haber un límite, ¿no? O sea, yo entiendo, puedo entender que te guste cierta prenda o yo que sé, cómo va vestido alguien y se lo dices, ¿no? Pero tampoco puedes estar todo el día diciendo cumplidos. O sea, supongo que hay una balanza donde, hostia, decides tú, supongo que no vas todo el día por ahí, oye, qué bonito, qué bonito. ¿En qué momento pasas de ser un queda bien pues eso, a ser alguien amable, a tal? Sí, como te comentaba, los cumplidos sobre todo son para romper el hielo cuando mejor vienen, ¿no? Obviamente, de manera puntual a un colega tuyo se lo puedes hacer, pero no vas a estar todos los días dándole cumplidos. Eso Claro, obviamente porque no va a tiene decir ningún este... sentido porque pierde el valor del propio cumplido. Exactamente. Las personas valoramos lo que son difíciles, es difícil de conseguir. Entonces, si tú le das todos los cumplidos todos los días, al final Ya deja de valorarlo. exacto, se deprecia el valor de ese cumplido. Entonces, ¿cómo pasar cómo pasar de quedar bien a pues, una persona agradable? Pues obviamente pues tratando de conocer gente, o sea, desarrollando tus habilidades sociales, ¿vale? Conociendo gente nueva, creando buenas relaciones, creando conexiones, pero sobre todo el hecho de caer bien a una persona consta hablar de ella misma, hacerle sentir importante. Una conversación no consiste en sentirte importante tú mismo, en hacerte sentir importante tú mismo, sino en hacer sentirle importante a la otra persona. Eso es lo que debes conseguir. Si tú haces sentir importante a la otra persona, ¿vale? Vas a caerle bien. Porque la otra persona se va a sentir escuchada, se va a sentir valorada, va a sentir que ha creado una conexión contigo y que ha dejado un buen impacto en ti. Entonces, eso, intrínsecamente, le hace sentir, pues, confianza, le sube la autoestima. Y si tú consigues generar ese impacto en la otra persona, creas esa buena relación y creas ese impacto de que la otra persona siente que tú eres importante para ella. De hecho, hay una frase que es que irónicamente, la mejor forma de conseguir lo que quieres en la vida es dándoselo a las otras personas. Si tú quieres importancia, a sentir importante a las otras personas. Si tú te quieres sentir valorado, valora a las otras personas. Si tú quieres sentirte escuchado, escucha a las otras personas. Claro. Y es que es así. La verdad es que
Me ha gustado mucho y es una frase que escuché en una historia tuya que se me quedó grabada en la mente y es tal cual, ¿no? Vas a recibir lo que aportas, ¿no? Em, Supongo que habrás tenido malas respuestas, habrás tenido gente que se ha tomado mal algún que otro piropo, algún que otro cumplido, ¿no? Ujú. ¿Cuál ha sido la situación más complicada que has vivido? Pues te diría que complicada como tal ninguna. Al Porque menos, como mucho te dicen, oye, nada, y se van, ¿no? exacto, es como, vale, hasta luego. Pues Ya vale, está. hasta luego, ya está. ¿Sabes? ¿Realmente has hecho amigos así? Sí, 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 Sí. sí, sí, sí. Porque claro, yo entiendo, o sea, tú normalmente cuando vas a hablar con alguien es porque sabes que esa persona tiene algo que aportarte o algo que contarte, pero claro, tú en la calle, un desconocido, no lo conoces, no sabes qué te puede aportar, de qué puedes hablar, no sabes nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te llama a ti para entablar, para iniciar una conversación con esa persona? Simplemente es ser agradable y transmitir buena vibra. A ver, es una parte de ello. Sí que el ser agradable y transmitir buena vibra es una parte de ello. También cómo te sientes tú al hacerlo es otra parte de ello. Y la consecuencia de poder crear buenas relaciones es otra gran parte de ello, ¿no? Entonces, yo sí que a lo largo de todo este trayecto he conocido muy buenas personas y otras con las que no he conectado tanto. Pero sí que es cierto que si no hubiera hablado con nadie, pues, ¿qué hubiera pasado? Ya. Yeah. Que no hubiera conectado con nadie, en consecuencia. Entonces prefiero hablar con personas, ser extrovertido, crear nuevas relaciones, o tratar de crear nuevas relaciones y que con algunos encaje y con otros no, a ser introvertido, no hablar con nadie y no conectar con nadie en consecuencia. Porque si no haces nada, la consecuencia está clara y el destino está claro, no vas a tener nada. Eso está claro. Y algo que quiero preguntarte es, tú que eres una persona que hace cumplidos y tal, ¿has recibido lo mismo por parte de la gente o crees que todavía a la gente le cuesta mucho? ¿De manera personal o de manera ya al revés? Pues las dos, por ejemplo. Tu experiencia personal y tema Pues mira, redes. tío, justo hace nada viajé a Estonia, que es un país bastante cerrado, tradicional, porque vamos, un chico de mi mentoría está ahí, viajé ahí con él a ayudarle, una experiencia brutal en la cual pues hablamos con medio país prácticamente, Qué y bueno. resulta que viajé ahí y el primer día gente de allí nos saludó. Y el Sí, chico me ¿eh? decía, tío, esto no va a pasar en la vida, la gente aquí no habla con nadie, ¿sabes? Flipas. Y viajé ahí y el primer día salimos del portal y según salimos del portal, un chico, Salam Aleikum. Sí, en musulmán. Pero es Pero que bueno, a mí me parece, es que mira qué punto en el que estamos, que el simple hecho de que te salude a alguien ya te sorprende, tío. Me parece algo, me parece, no sé, increíble. O sea, que estando en pleno 2024, que el simple hecho de que nos saluda alguien nos sorprenda, hostia, dice mucho de la sí, sociedad que estamos creando, ¿no? totalmente. Vivimos en una sociedad muy fragmentada y muy individualista, la cual las personas están en su mundo, ¿no? Con ese ladrillo electrónico que llevamos en el bolsillo y en vez de estar presentes en el momento y apreciar las cosas naturales de la vida, están aislados, ¿no? Muchas veces estamos, y yo me incluyo, que a veces incluso sigo estando aislado a través de esos estímulos fáciles de los cuales vivimos rodeados, como puede ser la pantalla del teléfono o la música, los cascos, auriculares. Entonces, sí que a día de hoy vivimos en un mundo lleno de estímulos, el cual nos hace como que eludir lo realmente precioso de la vida, ¿no? Que es la naturaleza, las personas que nos rodean, la comunidad que podemos llegar a crear, los vínculos. Al final en esta vida todos son relaciones y debemos darnos cuenta de que las relaciones es lo más importante en todo este trayecto que se llama vida. Las personas cuando se van a morir, cuando están al borde de la muerte, ahí es cuando se dan cuenta de lo que realmente les importa. No les importa los seguidores de Instagram, no les importa el coche que tienen, no les importa la casa. Lo que realmente les importa es que su gente más cercana,
su familia, sus amigos de toda la vida estén con ellos en ese momento. Exactamente. ¿Y tú crees que una persona sociable es más feliz? 100%. Te lo puedo decir yo, desde mi perspectiva propia. Soy mucho más feliz ahora, sin importar la comunidad que he creado, sin importar todo eso, sino internamente por las acciones que hago. Soy mucho más feliz ahora que antes, sin hablar con nadie, con una cara de serio todo el día, con pensamientos negativos en mi mente de las otras personas. O sea, mil veces. Sí, porque yo creo que al final, lo que hemos hablado antes, ¿no? Si tú quieres vivir en un entorno positivo, créalo, ¿no? Crea ese entorno donde, pues, hagas un cumplido a alguien, esa persona te la haga a ti, te preocupes por el estado de tus amigos, de tus padres, etcétera. Y al final, ya no es socializar como tal, sino al final lo que es crear ese ambiente, ¿no? Ese entorno donde vas a recibir lo mismo que das, ¿no? Que al Exacto. final de eso se trata. Sí, la frase en sí es atraer a tu vida lugares, personas y situaciones que vibran en tu misma frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que intrínsecamente, ¿vale? Vivimos por fuerzas que no podemos ni ver ni tocar, como puede ser la gravedad, la fuerza de las olas, la fuerza del pensamiento, que es la más poderosa de todas. Si tú piensas en una vibración de alegría, amor, felicidad, eso es lo que vas a traer a tu vida, ¿vale? Y si tú lo das, porque obviamente lo tienes que dar, lo tienes que expresar de manera, pues, a través del habla, a través de las acciones, ahí lo vas a potenciar mucho más que solo en tu mente, ¿no? El primer paso es pensarlo, empezar a pensar de forma positiva. Creértelo, ¿no? Creértelo, tener esa creencia, empezar a tener esa creencia, y luego sí que el cerebro, una vez tienes la creencia, ya empieza a justificar, o empieza a buscar formas de justificar esa misma creencia. Entonces, sí que la forma que yo y que he estudiado y que más he aplicado para cambiarme esa creencia interna, ¿no? De tener esa poca autoestima, esa poca confianza, ha sido la autosugestión. Autosugestionarme a mí mismo todos los días durante muchos días, de manera que a lo largo del tiempo iba ganando confianza poco a poco. Porque no es un proceso de la noche a la mañana. En tu caso, ¿cuánto tiempo te ha costado? Pues, como tal, un año. O sea, yo desde que cambié, llegué a ese punto donde rebotas, ¿no? Tocas fondo y rebotas. Fue en octubre del año pasado, el cual yo dije, esta situación tengo que cambiarla ya. Empecé a escuchar, pues, podcasts, cambié mis hábitos también, sí que, pues, eso fue como el punto de inflexión. Empecé a buscar trabajo, ¿no? Porque en aquel entonces estaba en el paro, solo estaba, pues eso, esos típicos mentalidad, ¿no? En el cual no tienes propósito, no tienes ningún propósito en la vida. Ilusión, no te levantas con Exacto, ilusión. no, te levantas cansado y te acuestas, pues, sin ganas de dormir, ¿no? Y estás sin ilusión de hacer nada porque no sabes a qué has venido a este mundo y no sabes Exactamente. qué quieres hacer con tu vida. Yo estaba en ese punto, ¿no? Totalmente perdido hace un año, tumbado en la cama, perdiendo el tiempo, porque al final no tenía nada que hacer con él, entonces lo perdía. Entonces, lo que a mí me ayudó fue eso, empezar a cambiar la información que recibía, ponerme en los oídos todo el rato, pues, podcasts, audios, vídeos de personas exitosas, y empezar a decidir cambiar mi vida, pues, yo lo hice a través de, pues, en aquel entonces recuerdo eso, que me da mucho miedo el hecho de, pues, bueno, dar nuevos pasos, ¿no? Y descubrí, pues, el sector del real estate, los bienes raíces, y me quise meter de agente inmobiliario, ¿no? Algo que está fuera de cualquier trabajo convencional, ¿no? Y que a la gente no se le plantea el hecho de ser agente inmobiliario. En ninguna escuela está como planteado el hecho de salir como agente inmobiliario. Pero sí que es cierto que, pues, yo vi muchos vídeos de gente exitosa en Estados Unidos que le preguntaban, míticas entrevistas por la calle, ¿no? De cómo has llegado a este punto, y todo el mundo decía real estate, real estate, real estate. Entonces dije, pues bueno, vamos a meternos por este camino. O sea, fue un poquito el trampolín a superar un poco tus miedos también. Sí.
porque realmente aprendes, ¿no? A comunicarte con la gente en una situación así, porque es que no te queda otra, ¿no? Sí. Al final, si no vendes, no comes. Y para vender tienes que socializar, tienes que convencer, tienes que aprender, o sea, de esa manera te medio obligaste a aprender un poquito a socializar con la gente, ¿no? Ujú. Sí, en cierta forma es eso que tú dices, ¿no? Vender es ayudar también. El hecho de vender, tienes que buscar ayudar a través de la venta, pero sí que es cierto que el vender es la habilidad más poderosa y que te puede servir en todo en la vida, ¿no? En cualquier aspecto, en cualquier trabajo, si sabes vender, vas a hacer bien el trabajo bastante fácil. Y saber escuchar a las personas, sobre todo, es saber vender. Si no sabes escuchar, no vas a poder vender, porque una persona tiene que sentirse escuchada para crear esa empatía contigo, ¿no? Y crear esa conexión. Entonces, yo lo que aprendí es mucho a escuchar. En vez de estar en mi mente todo el rato de qué le voy a preguntar Claro, después, qué le voy a decir, muy o buena. a ver si le respondo con esto. En vez de estar en mi mente, simplemente estar presente, escuchando a la otra persona y, pues, obviamente, gestos, ¿no? Como puede ser asentir y sonreír, como puede ser el espejo, efecto espejo, que es, pues, repetir las últimas tres palabras de la persona para que se siga explayando. Esas pequeñas técnicas que hacen que la comunicación sea mucho más fluida y mucho más sencilla y que puedas mantener una conversación agradable de manera intrínseca, ¿no? Eso sí que aprendí. Entonces, en cuanto a la habilidad de comunicarme o de crear una conversación, me ayudó mucho ese aspecto. Luego también me metí, bueno, dejé mi trabajo, ¿no? Me fui a viajar con mis amigos porque decidí, pues eso, no quería ser más un trabajador, no quería trabajar para otra persona y darle el 80% de mi tiempo y el 80% del beneficio que generaba. Por mucho que me hubiese ayudado ese trabajo y por mucho que muy cómodo que hubiese estado, yo, o sea, empecé a creer en mí y empecé a creer que podía conseguir algo más. Y en consecuencia, pues me surgió la oportunidad de irme con mis amigos a Indonesia, Bali, y decidí dar el salto. Me daba miedo, la verdad, pero al más allá del miedo, o sea, yo pensé, ¿por qué? Porque al principio les dije que no, ¿vale? Al principio les dije que no, pero empecé a pensar, ¿cuál es la razón por la cual yo les he dicho que no quiero viajar con ellos? Y era por puro miedo. Cuando tú te das cuenta de que la única razón es miedo, es una señal clara de que debes hacer. Ya. Lo que pasa es que cuesta mucho, ¿no? ¿Y en qué momento pasa por tu mente empezar a subir ese tipo de cosas? Te quiero decir, porque me choca, yo entiendo que te das cuenta de que no puedes seguir así, que aprender a socializar te va a venir bien para tu vida y tal, pero pasar de un extremo al otro, a coger y decir, pues ahora me voy a grabar y voy a grabar cómo me relaciono con la gente y voy a grabar cómo hago mi primera toma de contacto, que después te voy a preguntar a ver qué recomendaciones das tú para la gente que quiere empezar una conversación con un desconocido, pero ¿qué pasa por tu mente para pasar de un punto al otro punto, de un extremo a otro, de no poder hablar casi a voy a grabarlo y lo voy a subir como contenido? Pues a mí lo que me inspiró, porque siempre tenemos inspiraciones, ¿no? Fue contenido anglosajón, contenido de Estados Unidos, que empezaron a grabar este tipo de contenido y yo dije, wow, esto es lo que realmente, o sea, internamente sentía que era lo que a mi yo de hace pues, poco, o de ese momento incluso, o sea, tanto a mi yo de hace 5 años como a mi yo de 4 3 2 1 y a mi yo de entonces le ayudaba y a día de hoy me ayuda, o sea, me sigue ayudando. Entonces, sentía que era el paso a hacer. Sabía que el trabajo en el que estaba, porque cuando me fui a Bali, Tailandia, en ese momento empecé a trabajar como closer y setter, que como una agencia de ventas, ¿no? Donde vendes pues cursos online de personas que tienen una comunidad, ¿no? Pero yo sabía que ese trabajo no era lo que buscaba, no era para mí. Vale. No era para mí. Entonces, yo me había dado cuenta de eso. Y no solo eso, sino que había visto este contenido y dije... Y mi mente, mi corazón, sentía internamente que mi corazón me decía, este es el camino, Tienes ¿sabes? que hacerlo, ¿no? Tengo que hacerlo, exacto. Era esa sensación de que o lo hago o me arrepiento. A mí me pasó exactamente lo mismo con el podcast. Un día preparando el podcast, o
sea, me di cuenta de que realmente era lo que me llenaba. O sea, comunicarme con gente, tener conversaciones que no hubiera tenido de otra manera, porque yo probablemente no te hubiera conocido a ti, ni hubiera conocido a los anteriores 35 si no hubiese hecho el podcast, ¿no? Y hostia, me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Sientes que, como tu propósito, ¿no? Sientes que ya sabes cuál es tu propósito en la vida y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí en ese momento te cambia la vida, tío. Ya te despiertas con ilusión, con ganas, piensas en mejorar, todo. Me gustaría saber, para los tímidos o para la gente que sigue todavía teniendo vergüenza en entablar una conversación con un desconocido, ¿qué primeros pasos podemos dar para que podamos quitar o apartar esa vergüenza? Vale, muy buen punto. Antes de nada, quiero cerrar el tema del propósito, porque habrá mucha gente que a día de hoy no encuentre ese propósito, no lo sienta. Y quiero transmitirles un poquito cómo yo lo hice, ¿vale? Cómo encontré este propósito. Porque es algo muy importante, es lo que tú dices. El propósito es como el sol en nuestro sistema solar. Exactamente. Es como lo que alimenta y te da esa ilusión, esa pasión de despertarte cada día de un salto de la cama. Exactamente. Entonces, chicos, para todas aquellas personas que se sientan sin propósito a día de hoy, que se sientan un poquito cansadas a la hora de despertarse, personalmente lo que hice fue decirme a mí mismo todos los días que mi propósito era ayudar a aquella persona, aquella persona que se sentía, vamos, ayudar a aquel Pablo del pasado, ¿no? A mejorar pues su rutina, a través de la rutina, la confianza, los hábitos, a mejorar su vida. Entonces, lo que te recomiendo es que te repitas esta frase todos los días, que tu propósito es este, y que es tu deber, tu obligación y tu responsabilidad hacerlo. Y algún día el universo te escuchará y te dirá, este es tu propósito, ¿vale? Porque el universo premia a aquellas personas que saben lo que quieren. Si tú a día de hoy no tienes propósitos porque no le has dicho al universo lo suficientemente a lo largo del tiempo qué es lo que quieres. En cambio, si diariamente se lo dices, algún día te va a decir el universo, esto es. Y tú lo vas a sentir internamente, como tú lo sentiste. Exactamente. Tienes que... ¿Qué quieres para tu vida, no? Hacerte esa pregunta y a partir de ahí, para conseguir eso que quieres para tu vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tú cuando te pones a probar, ¿no? Porque si no pruebas no vas a saber, no vas a darte cuenta de que realmente, oye, hostia, pues esto me hace feliz, esto me gusta y encima me aporta en mi vida, ¿no? Tienes que probar. Exacto, probar cosas, probar diferentes caminos y decir, vale, por aquí es, por aquí no es. Y no tener miedo porque mucha gente vive en el sesgo de la montaña hundida, del costo hundido, que es, no, ya he invertido tanto en estudiar una carrera que no puedo volver atrás. Que ya tira por inercia. Exacto. Es como dicen, ya he invertido tanto tiempo en esto que tengo que seguir. Aunque vea que no es el destino al que me quiero dirigir, no me queda otra. Es lo que hay, ¿no? La típica frase, es lo que hay. Claro. Y al final no te das cuenta de que estás alargando algo que no va a ir a ningún lado y probablemente estés tirando años de tu vida. Que con esto no queremos decir ni que haya cosas que... O sea, hay cosas que tienes que hacer porque tienes que hacer, te guste o no, punto. Y eso va a pasar siempre. Pero intenta aprovechar tu tiempo al máximo, ¿no? Si tienes claro que algo no quieres para tu vida, tirar por ese camino y tirar cabezón, sí, porque no, yo creo que no sirve para nada. Yo creo que tienes que preguntarte, ¿no? Escucharte a ti mismo y a partir de ahí, pues empezar a tomar decisiones. Exacto. Que se me había olvidado lo de... ¿Cómo empezar a perder la vergüenza? ¿Cómo empezar a perder la vergüenza? Sí. Pues, para empezar a perder la vergüenza, como hemos dicho antes, es empezar a ganar confianza en ti mismo. ¿Cómo empiezas a ganar confianza en ti mismo? Haciendo aquello que nadie se atreve a hacer. Haciendo aquellos hábitos que nadie se atreve a hacer. Buscando esa gratificación retardada. Hacer aquello que en el momento no te apetece, pero que después de ir al gimnasio te sientes de puta madre. Increíble. Te sientes increíble. Después de ducharte con agua fría, tu dopamina incrementa. Pero antes dices, uy, meterme en agua fría, uy. Tu cuerpo empieza a procrastinar y dices, ya lo haré.
o empiezas a ducharte cada 2-3 días, o cada semana, por no ducharte con agua fría. Que eso a mí me pasó, yo me empecé a duchar con agua fría, pero tenía una mente tan débil que empecé a dejar de ducharme por el hecho de no meterme con agua fría. Entonces, debes hacerlo todos los días sin fallar un solo día, es el objetivo. Obviamente va a haber un porcentaje de fallo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, tengo hábitos que a mí es lo que me dan mayor confianza en mí mismo, que son esto no fallo. Como por ejemplo hablar con desconocidos. Llevo, no sé, más de 100 días hablando con desconocidos todos los días. Todos los días con 2 chicas desconocidas mínimo. ¿Por qué? Porque las chicas es lo que más me cuesta, la verdad. Y en consecuencia, pues eso lo tengo aplicado. ¿Y cómo caliento? Pues dando 3 cumplidos, como un calentamiento, como en el gimnasio, no vas a tirar PR directamente, ¿no? Sino que vas calentando un poquito y después, una vez has calentado con unos cuantos cumplidos, pues ya tiras un poquito eso que te cuesta más, haces ese ejercicio que te cuesta más, esa serie que es efectiva, que digamos, que es hablar a chicas. Pero siempre utilizas las mismas estrategias, depende de la persona, le dices una cosa a otra, o cómo va un poquito. Te quiero decir, tienes ciertas palabras que sabes que son bien aceptadas y normalmente las utilizas para romper el hielo. Depende de la persona, utilizas una palabra a otra. Cuéntanos un poquito. A ver, sí que hay, pues eso, 4, ¿no? No son una enciclopedia, ¿no? De fórmulas. No, son 4 cosas que pues vas variando poco a poco, o vas variando dependiendo de la persona, ¿no? Sí que hay personas que genuinamente tú dices, wow, viste súper bien, o wow, tiene un pelazo, o wow, tiene muy buena energía. Pero sí que es cierto que, a ver, hay muchas, o hay como un guión, ¿no? Que tú dices, vale, siguiendo este guión, sé que la interacción va a ir mucho mejor. Y sé que este es el guión que debo seguir. Saber. Sí, porque mucha gente se le paraliza el hecho de no saber qué decir, ¿no? ¿Qué le voy a decir? No sé, Claro. no sé. Entonces, lo que yo recomiendo a aquellas personas que quieren empezar a hablar con desconocidos es que te aprendas un primer guión facilito y que lo repitas una y otra vez. Y que vayas probando a ver cómo puede funcionar mejor, qué puedo cambiar para que vaya mejor. Sí que es cierto que si ves algo genuino que digas tú, vale, genuinamente esta persona me parece que esto le queda muy bien, pues que se lo digas y que no te ciñas 100% al guión, sino que vayas un poquito calibrando, ¿no? Vale. Sí que los cumplidos que más valoramos las personas son los que hacemos sobre algo que nos ha costado conseguir, ¿no? Por ejemplo, las chicas pues les cuesta mucho, o se cuidan mucho del pelo, se maquillan, pues maquillarse les cuesta mucho, entonces hacer ese tipo de cumplidas pues la van a valorar mucho más y se van a sentir mucho más apreciadas. Me gusta eso que has dicho. Es verdad que recalcar algo, porque al final que llames guapo a alguien, que sí, que está bien, pero bueno, al final no tiene mérito, porque no lo has hecho tú, no tienes tú el mérito de haber sido guapo, pero que me recalquen o que valoren algo que me ha costado trabajo, sí que es verdad que yo creo que la gente lo valoraría más en positivo. ¿Se liga más en la calle o menos que en las discotecas? Pues Bueno, yo creo que la respuesta es clara, porque con el Sí. alcohol encima todo el mundo se atreve a más, pero yo creo que sí que queda como... A mí me llamaría más la atención que una mujer venga y, hostia, me chocaría, diría, hostia, ¿quién es? Tendría esa curiosidad de, ole, me gustaría conocer un poquito más de esta mujer porque no me ha pasado nunca, ¿no? Es algo poco habitual. En general, a ver, el que habla come, ¿vale? O sea, ya sea en la discoteca o en la calle. Si te atreves a hacerlo, vas a ganar. Intrínsecamente, finalmente vas a hacerlo, ¿no? Sí que es cierto que en las discotecas, al final, ¿qué pasa? Que estás rodeado de muchos otros chicos que pues, también están ahí buscando lo mismo que tú. Ya. Entonces tienes competencia. No eres el único que está ahí buscando eso. Y si físicamente pues no estás no eres un 10, ¿vale? Lo que más te recomiendo es que empieces en la calle. ¿Por qué? Porque en la calle, si tú te cruzas con una chica, la única competencia que tienes es tú mismo. Ya. No tiene otras opciones. Entonces el hecho de ser el único individuo que se presenta como opción, pues no le hace tan plantearse el hecho de decir, vale, no, me gusta más ese otro, o ese otro está mejor, puedo conseguirlo, o ese otro me acaba de entrar también y está mejor. ¿Y el atrevimiento no crees que es un valor añadido?
O sea, el simple hecho de atreverte, de dar el paso, ¿tú no crees que a la persona lo percibe como un valor añadido? Yo por lo menos lo haría. O sea, a mí lo que te he dicho, una persona que me para en medio de la calle para preguntarme algo e intenta entablar una conversación me picaría la curiosidad más sobre esa persona. No sé si crees o has percibido tú que esto ocurre. 100%. Sí, sí, sí. 100%, ¿no? ¿Cómo se presenta una persona? Mm, el lenguaje no verbal, al fin y al cabo. Cómo lo dices, no es lo que dices, es cómo lo dices. Y y la acción de atreverse, ¿no? De dar esa primera toma de iniciativa. A las mujeres les encantan los hombres con iniciativa que dirigen el marco, ¿no? Que dirigen tanto la relación como interacción, como todo, sí, sí, sí. la situación. Y que son conscientes de su entorno. Eso es súper atractivo para una mujer, es como un Lamborghini para ella. Si eres socialmente habilidoso, si tienes habilidades sociales, eres como un coche de carreras para una mujer. Súper atractivo. Sí, yo creo que también se premia más, ¿no? O sea, yo por lo menos premiaría más el hecho pues, lo que tú dices, ¿no? Saber llevar la situación, dirigir, entablar una conversación, en plan, más que un físico, ¿no? Porque al final, a mí por lo menos personalmente, una persona con personalidad, con saber estar, con saber hablar, me llama más la atención que un físico, a mí personalmente. Pero me gustaría saber, ya fuera de tú ya una vez has entablado la conversación, etcétera, porque claro, el contenido que haces, supongo que luego, al principio no, parece una conversación normal, pero luego ¿cómo haces saberle a la gente que realmente esto es un experimento social que estás haciendo tú y que es contenido para tal? La gente normalmente, ¿cómo se toma el hecho de que les hayas grabado y tal? Porque me parece algo curioso. Y luego quería preguntarte también, ¿qué significa tener una energía muy femenina? Que lo dices bastante Sí. en los vídeos, ¿no? Sí. Bueno, hay diferentes tipos de cumplidos, ¿no? Vamos a empezar con esta última pregunta. Hay diferentes tipos de cumplidos. Puedes hacer cumplidos sobre su físico, que son los más normales, ¿no? Lo que tú dices, guapo. Vale, guapo. Pero es que a una chica con guapo se lo dicen otros 100, ¿sabes? Eso es. Por Instagram o lo que sea. Entonces no vas a diferenciarte. En cambio, si le haces un cumplido sobre su energía, ahí te diferencias. Y lo bueno que tiene este cumplido es que no solo le das un cumplido, sino que también etiquetas su personalidad, etiquetas las personas. Cuando tú etiquetas una percepción tuya de la otra persona, van a sentirse como incitadas, ¿no? A ser consistentes y a no perder esa percepción de la otra persona que tienes sobre ti mismo. O sea, si yo te percibo como una persona femenina, o a una chica le percibo con una energía femenina, va a sentirse incitada a mantener esa percepción que yo he tenido de ella, ¿vale? Entonces no solo le das ese cumplido y ingresas ese efecto de reciprocidad, sino que también etiquetas su personalidad. Entonces es un 1 en 2 que funciona muy bien y por eso lo aplico bastante, porque funciona muy bien y yo a la gente le voy a enseñar lo que funciona. Claro, pero es que entonces, ¿cuándo pasas de...? Porque realmente entonces lo estás diciendo porque te funciona muy bien, no porque realmente percibas esa energía femenina. Bueno, ambas. Ambas, ¿no? Es Sí, que a ver. no tiene por qué, claro. A mí me gustan las chicas femeninas, entonces yo suelo hablar con chicas femeninas. Ya de por Vale. sí, no, si la veo muy masculina, no, la verdad es que no lo voy a hablar. Vale. Ya verás. Nada, pero sí, sí, sí. No, sí, al final las mujeres Son- también buscan claro, masculinidad en exactamente, un hombre. exactamente. Es que es lo que buscamos. No, Al no, y final- para gusto los colores. Y habrá hombres que Sí. guste más una mujer más con aires más masculinos o tal. Sí, Y sí, no de pasa hecho, nada. hay un libro que habla sobre esto que se llama El camino del hombre superior. Súper recomendado, habla de estas energías, ¿no? Tanto la masculina como la femenina, como un poquito el mix. Y al final las energías opuestas son las que se atraen. Yo me considero un hombre masculino y en consecuencia busco una mujer femenina. Si alguien es al contrario, pues será al contrario. Yo no No pasa discrimino nada. a nadie. Exactamente. Y luego, ¿cómo
¿Cómo percibe, o sea, cómo la gente, tú una vez ya les cuentas que has grabado la conversación y tal, cómo reacciona? Ujú. Vale, sí, en este Porque me parece caso... curioso, esto ya es por Ajá. interés mío, personal. Ajá. En este caso, yo lo que suelo hacer es subir el contenido y si a alguien le incomoda el contenido, lo borro el vídeo y ya está. Vale, no, pero digo porque a veces se dan cuenta. Yo he visto vídeos donde la chica dice, hostia, que se te ven las gafas, tal, en Mm, plan, y la gente tiene que, tal, ¿sabes? La gente, entonces, digo, en plan, ¿cómo recibe? Porque igual dice, ah, vale, igual este está atrevido porque está grabando para YouTube o para Instagram. sí. Igual luego en persona no es tanto, Sí. ¿no? Puede pensar la gente. Normalmente no se suelen dar cuenta, sí que es cierto que hay chicas que se dan cuenta o personas que se dan cuenta. A veces se suelen poner nerviosas porque no es lo normal, no es habitual Claro. que las graben, ¿no? Pero bueno, las dejas de grabar y sigues la conversación, les explicas un poquito todo y ya está. Es perfecto, me parece perfecto. Ya voy a hacer yo la prueba un día. ¿Eh? Voy a empezar yo porque sí que es verdad que yo a la gente que tal, que conozco, a mis amigos y tal, pues sí que soy de, hostia, va chulo hoy, o chico, vaya pintas llevas, no, afeítate un poco. Yo para eso soy muy Sí. tal, pero no lo hago con la gente que no conozco. Sí que es verdad que últimamente como que me alegra, ¿no? El saludar, el oye, bueno, tal, que la gente te mire con actitud, ¿no? Entonces voy a hacer la prueba y ya te diré yo más adelante. Ujú. Por Pero ¿tú crees supuesto. que deberíamos, que se debería practicar esto que estamos hablando, que debería ser más habitual el decirnos lo bueno de cada uno? 100%, 100%. ¿Tú crees que haría algún mal el hecho de decir las cosas positivas de los Todo lo demás? contrario, yo creo. Y de hecho es lo que hemos hablado antes, ¿no? Tú vas a dar lo que eres. Si lo que sale de tu boca es lo que más cuidado debes de tener, porque es lo que vas a convertirte. Entonces, si tú das positividad a los demás, te conviertes en una persona positiva y tu mente empieza a ser positiva también. Y no hay mejor estado mental que un estado mental positivo. ¿Por qué? Porque vas a ser capaz de... Vale, en tu mente hay el estado consciente, la mente consciente y la mente subconsciente. El estado mental positivo lo que crea es un entorno ideal para introducir en tu mente subconsciente, tus archivos mentales, todo lo que quieras. Entonces, es como una pasarela libre de decir, vale, esto es lo que quiero aceptar en mi vida, esto es lo que quiero, estas son las creencias que quiero tener y estas no. En cambio, si estás en un estado mental negativo, no vas a ser capaz de, o te va a ser mucho más difícil introducir nuevas creencias en tu mente subconsciente. Pero ¿y por qué tenemos esa, o sea, por qué cuesta menos echar cosas en cara, decir lo que te molesta, que todo lo contrario? Que ser agradecido, dar las gracias y decir lo que te gusta. Ujú. Pues esa es una pregunta que yo también me hacía hace tiempo, ¿no? ¿Por qué es tan fácil criticar Claro. y tan difícil decir las cosas positivas? ¿Por qué la gente prefiere opinar negativamente de las personas antes que decir lo brillante que son en algún aspecto? ¿Por qué cuando hacemos 10 sumas bien y una mal, nos centramos en lo que hacen mal las personas en vez de las 10 sumas que hacen bien? Exactamente. Entonces, eso, ¿vale? Aún me sigo preguntando por qué. Sí que es cierto que normalmente vivimos rodeados por cosas normales, cosas positivas, ¿no? Un poquito... La gente no se suele equivocar, no suele fallar en, yo qué sé, en las tareas cotidianas, ¿no? No solemos fallar. Entonces, el cerebro sí que es cierto que se percata mucho de las cosas diferentes. Entonces, cuando tú ves algo diferente, ves que alguien ha fallado en algo y que no suele fallar normalmente, pues trata como de, o se centra en eso, De ¿no? Se corregir centra, eso, ¿no? En vez sí, de... eso es. Se centra en ese aspecto que ha fallado en vez de las otras 10.000 cosas que ha hecho bien a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, la gente, pues eso, su cerebro intrínsecamente como está programado para centrarse en esas cosas diferenciales, pues se ve incitada a opinar de ese fallo, de esos errores que ha cometido esa persona en vez de las cosas positivas. Pero eso debe ser consciente, porque la conciencia lleva un poquito a la corrección, ¿no? Tú cuando eres consciente de algo, sabes qué es lo que más te conviene tanto a ti como a las otras personas. Entonces, ser consciente de ello y
pues no dejarte guiar por las emociones que genera tu cerebro. Porque al final, es lo que hemos hablado antes, criticar a otra persona, al único que le hace daño es a ti mismo, bueno, y a la otra persona puede que también, pero sobre todo a ti mismo. Inconscientemente estás generando negatividad, ¿no? Estás generando mal rollo, que eso pasa factura, creamos o no. O sea, creas en el karma o no, generar un entorno negativo ya directamente te está afectando negativamente, ¿no? Total. Y hemos tocado un punto que habría que empezar a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque es que hasta en la educación tratamos de ponerle refuerzo y extraescolares al niño que suspende matemáticas en vez de potenciar, yo qué sé, Su habilidad, lo sus, que le dé las bien, habilidades que lo en que las se que le dé destaca. bien, Sí. ¿sabes? Que realmente es cuando vas a marcar la diferencia. Si algo se te da bien, entrenarlo a tope para ser todavía mejor, en vez de coger lo que se te da mal y solo centrarte en eso, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Entonces yo creo que eso habría que darle un par de vueltas y hacer conciencia, ¿no? Y que deje de ser así. Es muy, muy buena reflexión, porque al final, ¿de qué sirve tratar de ser bueno o tratar de mejorar en algo que sabes que ya no se te da bien? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que sería mejor aprender a nadar cuando no tienes brazos, o que sería mejor correr cuando tienes piernas y no tienes brazos, ¿sabes? Exactamente. Yo creo que cada uno debería explotar su don en vez de, hombre, lógicamente no vas a, si vas a intentar ser mejor en lo que eres un pelín peor, vas a intentar mejorar eso, bien, no me parece mal, pero yo creo que deberías dedicarle más tiempo a lo que realmente eres bueno, en vez de centrarte solo en lo que se te da mal, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Qué es algún proyecto fuera aparte de esto? ¿Cómo vas a potenciar esto? ¿Qué es lo que el plan que tienes de aquí a unos meses, de aquí a unos años, relacionado con todo este tema? Pues mira, muy puntual que hagas esta pregunta, porque he tomado una decisión ayer mismo, lo subí a mis historias. Me voy a mudar a Madrid, la capital de aquí de España. ¿Por qué? Pues porque quiero ponerme incómodo. Al final, el quemar los barcos, ¿no? Que se dice, de decir, tengo que quemar los barcos, es el momento de ponerse incómodo. La incomodidad es lo que te hace avanzar más rápido. Entonces, me sentía muy, muy cómodo ahora, ¿no? Me sentía en un estado en el cual, pues, estaba en casa de mis padres, estoy en casa de mis padres, sin gastar dinero en vivir prácticamente, y demasiado cómodo, ¿no? Con demasiada comodidad. Es decir, la comodidad es el asesino Te estanca. de tu genio. Sí. Hay una frase que dice que lo que reluce tu genio es las cosas negativas, ¿no? Es la incomodidad. Entonces, voy a buscar ponerme incómodo para sacar a relucir mi genio y que mi mente trabaje, pues, de todas las maneras y formas posibles para conseguir un futuro pues, más bonito, ¿no? O el futuro que estoy deseando y que busco y que sé que va a llegar. Y seguro que llega. Encima Madrid, si sabes moverte bien, también hay que tener mucho cuidado con Madrid porque es una ciudad donde si quieres salir puedes salir todos los días. Si quieres todos los vicios que pueda haber los hay en Madrid. Y es una ciudad que si sabes llevarlo, puedes exprimirla a tope, pero si te vas por la mala vida también puedes acabar muy mal. Pero me parece de pete madre lo que dices, moverte, crear un entorno diferente, ¿no? Y que al final tú, no sé, supongo que te gusta el tema de creador de contenido y tal, que en Madrid están los mayores creadores de contenido y seguro que puedes sacar muchas ideas y al final pues generar un entorno que seguramente te favorezca. No sé, Pablo, si hay algo que hayamos dejado fuera y quieras comentar. Yo creo que hemos tocado un poco hemos todos los tocado temas. todos los pilares, Sí. bastante. Hemos aportado un montón de valor a la gente, a aquellas personas que se sientan identificadas con este proceso y que sientan que puedan mejorar su vida con ello. Personalmente, decirles que
en este año que llevo desarrollo personal, bueno, en el gimnasio sí que llevo 3, pero desarrollo personal como tal en cuanto a mentalidad, hábitos, sí que diría que sobre todo ha sido este último año, ¿no? Lo que he descubierto es que el mayor desarrollo personal es el que haces de manera interna. O sea, internamente, la única forma que tienes de cambiar es eliminando el miedo. Todo lo que está más allá del miedo y todo lo que adquieras de confianza en uno mismo, eso es desarrollo personal. Y es tal cual, y lo confirmo y lo corroboro, porque yo siempre he tenido la idea esa en mi mente de que quiero hacer algo con las redes sociales, que quiero tal, pero como yo vengo de un pueblo también donde todo ese mundo quedaba un poquito fuera y tal, siempre había como ese miedo, ya no solo al que dirán, que también, pero se me dará bien, estaré a la altura, tal. Yo, mi consejo personal es que tengas la idea que tengas, lo intentes, lo que hemos dicho antes, que des el primer pasito y luego ya verás cómo las piernas van solas. Empiezas a andar el camino y luego para cuando te das cuenta has recorrido 100 kilómetros y ya estás corriendo. Así que nada, Pablo, Sí. agradecerte que hayas venido. Te hemos pillado ya, por lo que parece, en los últimos meses, ¿no?, en Bilbao. Así que nada, agradecido que hayas venido por aquí, nos hayas contado tu experiencia, que seguro que le viene de puta madre a más de alguno. Un placer, Oyer. Un placer.